y de hecho es la parte que más me ha interesado, que es esta autorrevisión de uno mismo tan honesta. Porque es un poco honesta, a veces te acusas casi de... Fíjate, yo ahí puse esto y ni siquiera pensaba en el feminismo, y ahora sí, ya lo veo de otra manera. Y ahora, porque por poner un poco de contexto, claro, Tamayazo 2013 el guión de esa película que al final no se hace, y 2023, que también es casualidad, ¿no? Lo tienes todo cuadradito. Esto lo tiene cuadrado Jorge Lago, que es el que me dijo... 20 de años, ¿por qué no te escribes la película esto? del libro, Eso es. Y entonces, en estas 3 rondas, me gustaría mucho saber qué has aprendido y qué cosas te dan vergüencita de ti mismo de entonces. Total. Pero, o sea, si hay cosas que te dan vergüenza de ti mismo de entonces, y también, si también molaba un poco ser un poco más naif. Vale, sí, molaba bastante ser más naif, lo que pasa es que a veces no te das cuenta y acabas en la Audiencia Nacional, ojo con eso. Entonces eso tiene sus cosas. Y sus contras. O sea, creo que... no, ahora en serio, o sea, a mí hay una cosa que he hecho muchísimo de menos, que es la sensación de potencia de los proyectos colectivos que no tenían que ver con lo institucional. Es decir, yo estuve 10 años participando en un centro social, con mayorías absolutas del Partido Popular, arrasando la ciudad con niveles de legitimidad similares a los de ahora, y yo me levantaba todas las mañanas y yo me sentía muy fuerte. Y me sentía fuerte con mis compañeras y mis compañeros, y me sentía... notaba un poder, por decirlo de alguna manera. En el momento en que haces como ese paso que tiene que ver con, digamos, la representación, ese poder solo lo mide, no es verdad, no solo lo miden los votos, sigue midiendo lo colectivo, lo sigue midiendo la parte como más organizativa, pero los votos te miden todos los días. Y sobre todo, compites en un juego que es un juego de porcentajes, donde tú tienes el 20 y tantos y el otro tiene el 40 y tantos, y por tanto el otro lleva más razón que tú, y eso es más razón. O tu manera de construir la razón no ha sido lo suficientemente útil para... ¿no? Entonces eso tiene un componente fuerte de despotenciación brutal. Pero también hay otra parte que tiene que ver con que yo reconozco que... O sea, a mí me da mucha rabia el pensamiento conspiranoico, porque cuando nosotros descorrimos el velo y fuimos al otro lado, ahí estaba el mago de Oz, no estaba un monstruo gigantesco. Y entonces me da mucha rabia, y me da especial rabia en gente que lo sabe, que me siga contando, o sea, lo puede contar por ahí, pero que a mí no me puede contar que lo que hay ahí son unos poderes que tienen un poder increíble y que lo tienen todo perfectamente controlado, porque lo he visto y no es así. No es solo. Sí, yo en el 2013, una de las cosas que digo en el libro es que el guión era mucho más conspiranoico, ¿no? El guión creía que se habían reunido 4 personas o 5 en un reservado y habían tenido una conversación, se habían pactado unas cosas y ya está, y que todo estaba previsto desde antes. Hay una escena que está revisada, digamos. Sí, en el libro efectivamente hay una escena revisada. Precisamente para esto. Justo de eso, es decir, y eso a la vez, con esto no quiero decir que la gente que tiene poder no tenga poder. Sí, claro que tiene, pero es improvisación en condiciones ventajosas. Es decir, creo que es... Y eso a mí me obsesiona, o sea, reconozco que me tiene como obsesionado. Y luego también releyendo, otra cosa que me daba cuenta era como que en realidad en el guión yo, como que por esta cosa de... No sé por qué, no sé si tiene que ver como con construir la empatía con los personajes o porque no lo puedo evitar, pero a mí me salía como que Tamayo y Sáez, más con Sáez que con Tamayo, pero en realidad con los dos eran un poco como víctimas, ¿no? También había como una estructura que los controlaba, que ellos no tal. Cuando ves la realidad, no, lo que hay es otra cosa mucho más cutre. Lo que no son es supervillanos, pero villanos sí. Son cutres, son cobardes, toman decisiones, ¿no? Como pues eso, improvisadas, pero a lo mal, ¿no? Es decir, montan un partido solo para poder decir que sus razones son políticas. Y lo llevan hasta presentarse a las elecciones. Yo ahora lo pienso y digo, ¿cómo sería esas reuniones de campaña de un partido que acaba teniendo, que se llama Nuevo Socialismo, y que acaba teniendo 6.000 votos, y que había carteles en Madrid, no sé si alguno os acordaréis, pero había carteles de Nuevo Socialismo con la cara de Tamayo para defender su honestidad? Un señor, en esto que decías de los secundarios, ¿no? Yo con lo de los secundarios lo he gozado, porque en realidad hay toda una parte, todo lo que yo decidí que el libro no iba a hacer un proceso de investigación
en el sentido de como de ir a los protagonistas. Yo tenía relativamente fácil, a ver, no digo ya con Jorge, que además había sido compañero mío del ayuntamiento, yo decidí explícitamente no tener una conversación con Jorge, basarme en lo que había habido en los medios. No hablar con gente del PP que sigue en el ayuntamiento y que podía tener, no hablar con gente del PSOE que me podía contar, gente que me ha escrito luego y me ha dicho, joder, lo leeré, me podías... Es como, no quiero saber cómo nos lo contaron, no, quiero saber qué decían los medios. Entonces una de las cosas que he tenido que hacer es como volver a leerme como todas esas crónicas. Claro, cuando yo las leí en 2013, esos secundarios se habían quedado ahí, pero es que entre el 2013 y el 2023 todos y cada uno de ellos han seguido con sus biografías. Entonces de pronto uno es... Este señor que estuvo en esta reunión es uno de los que firma el acta del máster. Lo de Dionisio Ramos es claro, el perejil en todas las salsas. Claro, o por ejemplo, llegas a 2023 y encuentras un perfil del guardaespaldas, un guardaespaldas muy relativo, porque estaba de guardaespaldas con Tamayo y Sáez ahí en el hotel, pero también grabándoles, no fuera a ser que de pronto decidieran, digamos, volver al redil y acabar votando lo que el PSOE no quería que votaran. Y de pronto te encuentras ahí una crónica en la que te cuentan, digamos, la biografía de ese señor, que tiene como 7 películas dentro, ¿no? Chofer de Emilio Botín durante 10 años. ¿Perdón? O sea, como... Y yo lo leía y nada de lo que leía me llevaba a decir, qué fuerte, ¿no? O sea, eso es lo que se ha desconectado. Yo no leo Chofer de Emilio Botín y digo, ¡ajá! Luego... Estaba... No. Yo digo, son muy pocos. Son pocos y por tanto circulan, claro. O el hecho de que, claro, la idea de que, por ejemplo, hubiera una parte en uno de los momentos se cuenta que hay una parte del trabajo que había hecho ese chofer de Tamayo Sáez que había sido seguir y controlar a los movimientos antiglobalización de la universidad. Es decir, a mí. Quiero decir, o sea, a mí, no solo a mí, a mis amigos, a mis compañeros y compañeras de la universidad, que ni por lo más remoto se nos pasaba por la cabeza, aunque en esa época éramos mucho más conspiranoicos que ahora, pero ni por lo más remoto se nos pasaba por la cabeza que había un señor que le habían pagado para andar espiándonos a nosotros, que éramos la broma. O sea, quiero decir... O sea, como que todo eso... Hay una parte de lo naif que sí mola, que es como porque además creo que no es un poder falso. Entonces es un poder que yo no lo puedo ya tocar, pero sé que no es falso, sé que la gente que está en movimientos ahora, sé que las tías que están en el movimiento feminista tienen poder real, no es un poder falso porque se presente, no sé, gente presentada a las elecciones. O, por ejemplo, me preocupa que la gente que ha ido a las manifestaciones de la sanidad sientan que eso no es un poder porque no sé qué de las elecciones. Eso es poder puro. Sí. Otra cosa es luego qué traducciones electorales tenga, ¿no?